En primer lugar, os quiero agradecer la amable invitación al Instituto Pascual y a la Fundación CEU San Pablo, pues, por dar la oportunidad a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición de presentar este programa, que es una obra colectiva y larga en el tiempo, en el cual, bueno, pues han intervenido numerosas personas de sectores muy diversos, y que es una historia que para nosotros consideramos de éxito porque todo el material relativo a este programa está en nuestra página web y tiene del orden de una media de visitas de 24.000 al mes, lo cual nos da, bueno, pues una idea de su grado de utilidad. Este programa, que se llama Perseo, tiene poco que ver con el mito de Perseo y Andrómeda, pero se utilizó como nombre fácil de recordar, aludiendo a que es un programa piloto escolar de referencia para la salud y el ejercicio físico y para luchar contra la obesidad en este ámbito escolar. Este programa surge, he tenido que ir a los archivos históricos de la agencia porque yo todavía no estaba allí, en el año 2006, como, bueno, pues iniciativa del equipo directivo entonces en la agencia, para realizar este programa que fuera de utilidad en los centros educativos y que realmente no supusiera ninguna disrupción del ritmo escolar, por así decirlo, del ritmo normal en el ambiente escolar. Y se desarrolla dentro de la estrategia NAO. Se empieza a trabajar en el año 2006 y los últimos informes pues datan de el año 2011, es decir, es un trabajo pues ciertamente largo en el tiempo. No se ve, no sé. No, aquí se ve en el ordenador. Primero, algo de cifras. Los datos que tenemos de obesidad infantil los conocerán todos ustedes como expertos que son. Nosotros, pues cuando se inició el programa, había unos datos relativos al estudio NKIC, que es bien conocido, y a otros estudios como, por ejemplo, bueno, pues la encuesta general del año 2006. Pero ahora mismo los datos que manejamos en la agencia son los datos de prevalencia de obesidad y de sobrepeso infantil del estudio Aladino, que se presentó el año pasado por parte de la ministra de Sanidad, y que nos dice que realmente, bueno, pues que la obesidad infantil se utilizaron unos métodos de medida diferentes a los métodos que se habían utilizado anteriormente, pero prácticamente, para que nos hagamos una idea, la suma del exceso de peso, obesidad más una sobrepeso, se sitúa en un 30%, si lo hacemos con los estudios clásicos. Si lo referimos en el estudio Aladino a cómo se llevó a cabo, con la metodología que se llevó a cabo, pues alcanzaría el 45%. Realmente podemos decir que nos encontramos en los últimos años hablando gruesamente en que la obesidad infantil se encuentra estacionada. Presenta esta cifra. Y todos sabemos pues una serie de pautas comunes, que si se inicia en la infancia después tiene bastante peor pronóstico en el futuro, que niños obesos aparecen después con gran probabilidad, obesos adultos, etcétera. Este estudio pues se inicia en el 2006 y en él trabajan gran cantidad de técnicos expertos. Un grupo de expertos que reúne pues desde el punto de vista de la salud pública, de la endocrinología, de expertos en actividad física, a un elenco de profesionales de primer orden. Y después, como es un estudio de intervención en el ámbito escolar, también hubo una comisión gestora en el que estaban representadas las consejerías de educación de las comunidades autónomas, el Ministerio de Educación y las consejerías de Sanidad de las comunidades autónomas, amén de las personas participantes dentro de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición. El programa
Perseo, bueno, pues se inicia con un convenio de colaboración entre todas estas administraciones públicas y se trata de una intervención en el ámbito escolar para el cual se eligen aquellas comunidades autónomas que, según los datos que teníamos de obesidad infantil del año 2006, pues eran los que presentaban cifras mayores de exceso de peso en esta población. Aquí tienen las comunidades autónomas, que eran 6, donde había mayor prevalencia, y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y para desarrollarlo contó con financiación del Plan de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad. El objetivo, pues, es promover hábitos de vida saludable en escolares de educación primaria en edades comprendidas entre los 6 y 10 años a través de un programa educativo movilizador con participación de los profesores, de las familias y de los niños. También con personal sanitario de los centros de atención primaria cercanos a los domicilios y a las escuelas. Implica a todo este colectivo y se trata de intervenciones sencillas, aplicables en situaciones, en condiciones reales y, por así decirlo, que se puedan integrar fácilmente en la vida diaria del centro escolar. Yo sí quiero hacer aquí un alto en el camino para decir que se trata de un programa institucional y que esto conlleva, desde el punto de vista de las relaciones entre las distintas administraciones públicas, ha sido un poco, pues, laborioso de gestionar. Para que se hagan una idea, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición no puede ponerse en contacto directamente con un colegio, porque no tiene competencias en control oficial de alimentos, y mucho menos competencias en el ámbito educativo. Cualquier tipo de intervenciones de este tipo que se entra en el ámbito escolar en una comunidad autónoma precisa del establecimiento de una serie de convenios. Y eso así en casi cada uno de los pasos que se dan. Luego, en este marco territorial del Estado español, todos este tipo de actuaciones conllevan un considerable esfuerzo. Para realizar el programa se seleccionaron 64 centros escolares y se movilizó del orden de 13.000 alumnos en estas 6 comunidades autónomas y las 2 y Ceuta y Melilla. Y estos 64 centros, pues, se dividen en centros, en unos, la mitad más o menos, en los cuales se realiza esta intervención educativa, y la otra mitad de los centros actúan como grupo control. La mayoría de los centros escolares eran centros públicos y intervinieron también algunos centros privados concertados que tenían los convenios correspondientes con las consejerías de educación, y el reparto entre grupo de intervención y control, pues, es también equivalente en las distintas comunidades autónomas. Aquí tienen un poco, bueno, el reparto como sería desde el punto de vista de en qué tipo de ciudades. La idea al principio era que se llevara a cabo solamente en el entorno urbano, en ciudades grandes, pero al final, bueno, pues el reparto fue muy diverso. Incluso esto, pues, no es proporcional a las distintas comunidades autónomas, pero intervienen tanto ciudades grandes, como era la idea del inicio, de más de 100.000 habitantes, como otras ya de menos de 50.000 habitantes, aunque el grupo mayoritario es el de las de más de 100.000 habitantes. El número, también en cuanto al tamaño del centro escolar, tampoco es homogéneo. Nos encontramos con centros escolares que la mayoría que tienen entre 100 y 200 alumnos, y otros que son incluso de más de 300 alumnos, que son los minoritarios, o de menos de 100 alumnos. El grupo mayoritario entre 100 y 200 alumnos, que es también para lo que en principio estaba pensado este estudio. Un poco, bueno, pues para dar las gracias a todos los centros que han intervenido, tanto los que han actuado como intervención como control, que son todos estos que aparecen en pantalla. Bien, las actuaciones se llevan a cabo, hemos dicho, tanto, bueno, en el alumnado primordialmente, en las familias y en el centro educativo. En cuanto a fechas, estos estudios, tanto
La primera evaluación, como la intervención y el resultado, se llevó a cabo durante el curso académico 2007-2008 y 2008-2009. Hay una evaluación al inicio para ver cómo está el estado de situación en los niños, en los comedores escolares, en las familias, y una evaluación final que tiene por objeto pues ver cómo se ha avanzado en este programa y cuáles son los resultados que hemos obtenido. Una gran parte de la intervención ha supuesto la realización de material didáctico, en el cual, bueno, pues han también intervenido, y eso me gustaría también resaltarlo, gran número de profesionales. Se realizaron, bueno, pues primero toda una serie de material educativo dirigido al alumnado, con diferentes guías de alimentación, guías de comedores y guías de actividad física. En este sentido, en la guía de alimentación, pues se realizó a través de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, y el director fue el doctor Aranceta. La guía de comedores pues fue realizada por la FEN, y la guía de actividad física estuvo coordinada por el doctor Óscar Veiga de la Universidad Autónoma de Madrid. Todos estos materiales se encuentran en la página web de Perseo y también son objeto de numerosas descargas. Nos ha sorprendido el gran número de preguntas y descargas que se producen desde países latinoamericanos. México, que tiene un gran problema de obesidad infantil, Colombia, Ecuador, son países que, bueno, pues, que realizan numerosas encuestas y que están utilizando gran parte de este material educativo, que, como se ha llevado a cabo con fondos públicos, pues la descarga es absolutamente gratuita y el grado de difusión es grande. También, bueno, pues hubo, aparte de este material didáctico y todas estas series de guías, también ha habido otra serie de actividades dirigidas a formación del profesorado de estos centros educativos en cuestiones relativas, bueno, a educación nutricional, alimentación, etcétera, por toda una serie de jornadas y talleres. También se desarrolló y se redactó una guía sobre obesidad infantil para profesionales sanitarios de atención primaria, que se repartió en los centros de atención primaria cercanos a los domicilios y a los centros escolares. Esta guía fue redactada por la Asociación Española de Pediatría. Y también todo un material divulgativo de trípticos, de folletos de muy diversas índoles, y esto es más sencillo, con un idioma más cercano, en el cual pues intervinieron diversos expertos. Desde el punto de vista de los colegios, también se realizaron unas guías para las familias, que están también en un idioma mucho más cercano, mucho más divulgativo. Además, pues aprovechamos la oportunidad desde la agencia para difundir en los colegios, en los domicilios de las familias, pues de difundir toda una serie de folletos que son comunes dentro de la estrategia NAOS de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, que tienen que ver con la pirámide NAOS, que incluso, bueno, pues tiene toda una serie de material, por así decirlo, de tipo merchandising, como una especie de imanes para las neveras, etcétera, etcétera, y esto se repartió también a las familias. La guía de la familia, por ejemplo, la guía que está impresa, ha sido objeto de varias reediciones, para que tengáis una idea. Y también ha habido otra serie de material, de póster, de guías de comedores escolares que se han repartido en los colegios, de todo tipo. El material de los colegios también abarcaba gran cantidad de material diverso, por eso en la primera diapositiva os puse la gran cantidad de material que hemos distribuido desde la agencia para todos estos centros. Al final lo que tenemos es, bueno, pues una intervención que actúa en diferentes frentes: charlas familiares, guías de menús escolares, guías para el profesorado, formación del profesorado, etcétera, y una página web que al final es lo que yo diría que más perdura en el tiempo, porque puede seguir siendo consultada.
Bien, en este estudio lo primero que se hace, bueno, es realizar en el estadio inicial la valoración antropométrica de los alumnos. Esto era interesante porque se hacía por personal especialmente entrenado, dado que las cifras que teníamos del año 2006 se referían a datos autorreferidos, es decir, no había era lo que cada padre de cada niño decía sobre el peso y la talla de sus niños, y aquí tenemos datos perfectamente, objetivamente medidos respecto a un protocolo y con un personal perfectamente entrenado. Y también se repartían toda una serie de cuestionarios a los niños para medir su grado de conocimiento sobre alimentación saludable, etcétera. Y al final, bueno, y también un cuestionario al colegio para evaluar cuáles eran los menús escolares. Al final del programa, de forma idéntica, se miden de nuevo los parámetros antropométricos, tanto en el grupo que actúa como control, es decir, en el cual no ha habido ningún tipo de intervención. También se evalúa el menú escolar y el grado de conocimiento en temas de alimentación en esta población. Y esto se hace al cabo de 2 cursos académicos, como término medio, porque tampoco es exactamente el tiempo, pero para que nos hagamos una idea, los resultados, la diferencia entre el inicio y el final, media en valor medio 2 años. Los resultados lo tenéis en la página web de la ESAM perfectamente descrito en los informes, porque el informe de resultados se realizó también por el grupo del doctor Adanceta y colaboradores a través de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Tenéis los informes también liberados en la página web, pero vamos a hacer un recorrido muy rápido a qué resultados hemos llegado. Lo primero, bueno, que nos sorprendió, porque sí nos dijeron en los colegios que esto no era normal, dado el grado de bombardeo de actividades que hay en los colegios y los padres que están un poco saturados de la demanda de participación en actividades de muy diversa índole, que este programa sí había tenido más aceptación por parte de los padres comparado con otro tipo de programas. Las autorizaciones, esto requiere obviamente una autorización expresa por parte de los padres, llegaron al 96% prácticamente. Aunque después, bueno, esto como autorización consentida, aunque después cuando se mandaron los cuestionarios a los padres respondieron solo el 80%, solo respecto a esta respuesta positiva tan abrumadora del 95%. En cuanto a número de alumnado que ha participado y la respuesta por parte de las familias y autorizaciones, lo tenéis aquí desagregado por las comunidades autónomas, hasta este total de 13.000 alumnos a los cuales se les pidió participar. ¿Qué comunidades autónomas se mostraron más entusiastas? Pues en el sentido de que participaron más en el programa. Esto, ¿cómo se mide? El grado de implementación del programa, porcentaje de padres que asistían a las charlas, porcentaje de alumnos que rellenaban estos cuestionarios, porcentaje de profesores que aplicaban el 100% del programa, que aquí ha habido también muchos que se cayeron a lo largo del tiempo porque eran 2 cursos escolares y lógicamente, bueno, pues por motivo de programación académica, de bajas del profesorado, de encajar estas actividades, hubo algunos centros que lo hicieron al 100% y otros que no llegaron a aplicarlo al 100%. Pues curiosamente en Ceuta y en Melilla, como veis, pues en Ceuta y en Melilla, donde hay una medida que se hizo, bueno, pues una escala convencional de 1 a 10, el 10 era si habían hecho al 100% todos, que es imposible, y así medido proporcionalmente del 1 al 10 y más del 5 lo tuvieron pues Ceuta y Melilla, como veis ahí, y la comunidad autónoma de Canarias, lo cual, bueno, pues sorprende un poco pues desde el punto de vista de los resultados, por así decirlo, académicos y demás, pues es contradictorio en este caso, pero no hay desviaciones muy grandes. El valor medio de aplicación de este programa en los colegios pues no llegó al 5, esto es obvio porque el programa era muy ambicioso y requiere, bueno, pues trabajar mucho en el tiempo con número de sesiones importantes, etcétera, etcétera. Este programa no está destinado en principio a obtener resultados de reversión de la obesidad, sino simplemente es un programa de
intentar introducir en el centro todos estos conceptos de nutrición, de actividad física y de la importancia que tiene la alimentación y la salud en el programa habitual del centro. Pero bueno, podemos ver un poco a lo largo de estos 2 cursos académicos qué pasó con los parámetros antropométricos en estos niños y cómo se vivió la obesidad antes y después en el grupo que actuaba como control y en el grupo que actuaba como intervención. Si hablamos solo de obesidad, no de obesidad más sobrepeso, solo de obesidad, tenéis ahí la prevalencia de la obesidad al inicio del programa de niños y niñas. Esto está medido por el método del índice de masa corporal, tomando el P97, el percentil 97, según el método de Orbegozo. Aquí tenéis los datos y vamos a ver lo que ocurre cuando el programa acaba. Estos son los valores que eran bastante coherentes con los que se tenía de la encuesta nacional de salud. Entonces, la de niños mayor cercana al 20% y la de niñas del 15%, 15,31%. Al final del programa, como vemos, ya pues se caen algunos alumnos, es lógico, de 13.000 que teníamos, al final del programa había 10.623 alumnos evaluados y las diferencias no son significativas ni entre el control ni la intervención ni entre niños y niñas. Es decir, que al final del programa nos encontrábamos en cifras gruesas, pues prácticamente en la misma situación, sin ninguna diferencia significativa, y esto era lógico, que se esperaba que en una intervención de este tipo no cabe esperar, y en este tiempo, unos resultados inmediatos, sino más resultados a largo plazo. Sin embargo, bueno, sí, esto es muy común cuando se hace una investigación de este tipo, intentar, bueno, pues compartimentar y analizar los datos de forma más con una lupa. Si vemos, hay datos que marcan una cierta tendencia positiva, que eso sí es interesante. Es decir, la proporción de niñas, si los veis ahí, tipificadas como obesas al finalizar el programa, pero que no lo eran al inicio del programa, es menor en el grupo de intervención respecto al grupo que actuaba como grupo control. Entonces, esto desde este punto de vista es interesante ver que este programa tiene una acción positiva. Ya digo que esto se dio solamente para el caso de las niñas, no de los niños, por así decirlo, que frena un poco la tendencia a que aparezca la obesidad. Esto es en el análisis de los datos de obesidad realmente es lo más sobresaliente. Ya con otros tipos, lo tenéis todo el informe, ya os digo, está en la página web. Participar en la intervención Perseo puede disminuir el 20% la probabilidad de ser obeso respecto al grupo control, y si en aquellos casos, en el grado hemos llamado de implementación o de aplicación del programa en esos centros escolares, conforme era más intensa, aquí significativamente esto se producía de una forma mayor. Y claro, es interesante, por lo tanto, que el programa se lleve a cabo en su totalidad, porque los efectos sobre la obesidad sí se encuentran en este sentido en los centros que llevan a cabo el programa con más intensidad. Sí, los resultados en cuanto a hábitos y conocimientos realmente son más evidentes. La participación en el programa Perseo pues tuvo un efecto favorable sobre la práctica de actividad física y sobre todo sobre la disminución de las actividades sedentarias, las horas pasadas ante el televisor, el ordenador, videojuegos, etcétera. Todo esto son datos referidos por los niños, obviamente es la manera de medirlo. Los alumnos de aquellos centros en los que se había realizado la intervención dicen ahora que refieren que dedican más tiempo al ejercicio físico y menos tiempo a las actividades sedentarias si los comparamos con el grupo control.
Aquí tenéis algunos datos más detallados respecto a porcentaje de tiempo que dedican a la actividad física el día anterior, porque se les pregunta en el cuestionario respecto al día anterior, y número de días a la semana en que practican ejercicio físico al menos 1 hora. Y esto es la diferencia entre la evaluación inicial y la evaluación final. En el caso de los niños con 8 a 12 años, como veis, en algunos casos pues es más evidente esta diferencia. También en cuanto a reducir el tiempo dedicado a actividades sedentarias, si vemos aquí, analizamos el tiempo dedicado a ver la televisión respecto a la evaluación inicial, respecto a la final, encontramos también en muchos casos diferencias significativas. En cuanto a hábitos de alimentación, se puede comprobar también cómo se mejora el consumo de frutas, verduras y hortalizas, además de moderar en algunos casos el consumo de alimentos que tienen alta densidad calórica, como pueden ser las chucherías, las bollerías, los refrescos, etc. Los alumnos de los centros de intervención, como veis, refieren en un porcentaje mayor que consumir más verduras y más frutas a la semana. Hay diferencias significativas en ambos casos y para los dos grupos de edad, 6 a 8 años, 9 y 10 años, en las encuestas para frutas y verduras. También con el índice KIDMED, que valora la aproximación de la dieta a la dieta mediterránea, también se ve que hay una mayor aproximación a la dieta mediterránea en niños y en niñas en el grupo intervención respecto al control. La frecuencia semanal de consumo de fruta y verdura, de raciones por semana, pues el consumo de frutas no llega desde luego a las 5 raciones recomendadas al día, las 5 de frutas y verduras, pero sí se encuentran también variaciones, en este caso modestas, pero bueno, pues hay una mejora en el grupo intervención respecto al grupo control. Todo esto, bueno, hace que el programa, pues, que se vea como es interesante prolongarlo más en el tiempo, en la edad escolar, para conseguir que estas tendencias se vayan consolidando. Aquí tenéis después un valor ya final en la oferta de fruta y verdura en el comedor escolar, obviamente que ha aumentado, y esto ha hecho también que aumente el consumo en los niños, porque en los menús escolares en el grupo control se cambiaban respecto a las pautas que se habían dado al inicio del programa. Un 64% de los centros que actuaron como centro de intervención refieren que han consultado, han utilizado y han aplicado estas guías de comedores escolares que se repartieron al inicio del programa, con lo cual, bueno, hay una mayor oferta de frutas, sobre todo en el grupo intervención respecto al control. En el grupo de verduras, como veis, las diferencias, bueno, pues no son significativas, prácticamente son iguales, y sí es una de los resultados de este estudio que hay una cierta, es mucho más complicado la introducción de verdura en el comedor escolar que de fruta. Es más fácil cambiarlo, pues consistía simplemente en fruta de temporada, y cambiar muchas veces, que había demasiados días a la semana, postres azucarados, yogures, flanes, etcétera. Esto fue mucho más fácil cambiarlo que en el caso de las verduras, porque había más rechazo por parte del alumnado. Hay que tener en cuenta que el programa empieza con niños de 6 años, que no es con niños que estén en edad preescolar, con lo cual, bueno, pues según hay datos de estudio de este tipo, es más fácil introducir la verdura que ya en una edad pues en la que los hábitos alimentarios están más establecidos. Y esto sí tenemos resultados y respuestas respecto a los comedores escolares, que aumentar la oferta de verduras realmente se tornó bastante más complicado.
Los conocimientos, que era otra de las evaluaciones que se hacían, pues los conocimientos en alimentación derivados de este incremento de las sesiones lectivas, etcétera, etcétera, de la implicación de los padres, pues sí aumentan. Se ven como todos los niños son capaces de reconocer pues la importancia de determinados alimentos en su alimentación, saben qué elementos deben formar parte de un desayuno saludable, que los lácteos son ingredientes indispensables, que se necesitan 5 raciones al día de frutas y verduras, que el pan y los cereales son elementos indispensables para el desayuno y que las frutas y las verduras son también elementos del desayuno de muy buena calidad nutricional. Aquí hemos reflejado aquellos aspectos en los que el número, por así decirlo, de aciertos positivos en este test de nociones de alimentación que se hacía a los niños en el grupo de intervención y también en el control, al final hemos visto más diferencias significativas. La apreciación del programa, también se hizo una encuesta tanto a los alumnos como a los profesores como a las familias. El 65% de los alumnos decían que el programa le había gustado mucho y un 28,5% que les había gustado, sin mucho gustado, lo cual, bueno, pues en estas edades se considera un éxito grande del programa. Al 30% de las familias el programa le gustó mucho y a un 70%, 69% les ha gustado. El 99% lo valora positivamente y más de la mitad de las familias opinaba que el programa ha contribuido a mejorar los hábitos alimentarios de los niños, los hábitos de actividad física y, por así decirlo, la práctica de unos hábitos de vida más saludables. Las conclusiones que tenemos de este programa es que ha conseguido resultados muy buenos de participación, de apreciación por parte de las familias y del alumnado. De los centros escolares, no he puesto aquí los datos, también lo tenéis en la página web, del profesorado no es tan favorable, no se rechaza el programa, pero siempre, como hay que meter todos estos contenidos educativos en horas lectivas, pues el grado de aceptación es menor porque supone en unos programas ya muy recargados renunciar a determinados contenidos docentes para reemplazarlos por estas sesiones formativas en alimentación. Desde el punto de vista de luchar contra la obesidad, de disminuir la cifra de prevalencia de obesidad, pues se interpreta que tiene un cierto efecto positivo, pero nada más que se podría ver a lo largo del tiempo, según este grupo de expertos, dice al final si este programa se inicia antes y se acaba después, si se prolonga en toda la educación secundaria obligatoria. El programa y se inicia antes de los 6 años. El programa Perseo ha tenido sobre todo un efecto positivo en los hábitos de actividad física, de disminuir el sedentarismo y de conocimientos en alimentación. Bueno, pues los resultados serían, como he dicho, a largo plazo. Los cambios, bueno, pues se pueden ver que son positivos respecto a la situación inicial y desde el punto de vista de material didáctico, pues sí es un punto de referencia de material didáctico en la escuela, como lo demuestran la cantidad de descargas, el uso que se tiene en los centros escolares, no solo en España, sino también en Iberoamérica, y lo que nosotros queremos es todo este material escolar, que creemos que realmente es lo más interesante, continuar con el grupo redactor experto, ir revisándolo periódicamente, porque los conocimientos, lo sabéis aquí, que muchos sois expertos en alimentación, se van modificando, ir incorporando pues nuevas evidencias o nuevas herramientas que sean interesantes para que se vaya consolidando poco a poco como un referente de alimentación básica en la escuela para todo aquel centro escolar que lo quiera utilizar en enseñanza, bueno, que en algunas comunidades pueda ser reglada, en otras no, o según también pues según la
por así decirlo, la oferta educativa del centro o incluso de las asociaciones de madres y de padres de alumnos. Este es el futuro que queremos para Perseo en una época también de restricciones económicas importantes que debemos de intentar hacer lo que razonablemente podemos. Nada más, ahí tenéis la página web y desde la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición pues estamos a vuestra total disposición para aclarar cuantos aspectos queráis de este programa. Nada más y muchas gracias por vuestra atención.